¿Cómo están? Buenos días, buenos días. Bien, empezamos entonces estableciendo, podríamos decir, en base a la nivelación que se ha hecho con los dos grupos, ya entonces el poder hacer la continuidad de la materia. Entonces, vamos a hacer una pequeña recapitulación, tanto para el primero, porque para ellos ya va a ser tomar como una recapitulación prácticamente, ¿no? Entonces voy a tomar en cuenta el tema que estamos avanzando y bueno, ellos tienen que tener ya esa continuidad prácticamente. Entonces voy a ir al libro, al texto sobre el cual ya hemos quedado con sus compañeros, ya, y bueno, ya hemos dicho que el día de hoy vamos a retomar justamente este tema, ya, entonces es la parte de estructura, ya, la parte de estructura donde vamos a establecer de qué manera creamos este tipo de estructura, ya, entonces un poquito de paciencia por favor con el primer en este caso con el grupo de La Paz y el Alto, porque bueno, se ha llevado ya este tema, pero yo hoy día compensando con la recapitulación de ese tema, pues ya ellos van a estar en el nivel que corresponda, porque ellos van a ir avanzando. Obviamente ya hemos hecho una introducción, pero no en su totalidad, no logramos en su totalidad, ya hemos visto todos los elementos que hemos ido y tratar de llegar a lo que nosotros hemos trabajado, porque ya entramos a punteros por si acaso, o sea, antes de entrar a punteros yo tengo que tener bien establecido el manejo prácticamente acá de estructuras, ¿ya? Entonces, hemos dicho que, bueno, vamos a entrar, ahí está el tema, que otra estructura en la cual yo puedo manejar diferentes datos y que estos engloban prácticamente una información que tenga diferentes tipos de datos son las estructuras. Ya, son elementos que podemos ver desde el punto de vista ya desde el punto de vista ya orientado a objeto. Estas estructuras agrupan un conjunto de diferentes tipos de datos expresando prácticamente a un objeto el cual yo quiero pues hacer lo que es la carga de datos, estableciendo prácticamente la abstracción de un objeto en sus características. Entonces habíamos establecido de que pues para crear yo una estructura prácticamente en C tenemos prácticamente el comando struct, cuya sintaxis se basa en creando una estructura, el nombre de la estructura y los diferentes atributos que podríamos decir de la estructura, no estableciendo prácticamente en su desarrollo. Entonces, así como que ya veo orientado objeto, entonces esto es como una plantilla, les dije, no, es una plantilla del cual voy creando objetos, es una plantilla de algún objeto, algún elemento que estoy englobando. A veces establecemos ya la generación de clases, de la cual pues yo puedo hacer diferentes estructuras. Acá tenemos, por ejemplo, una estructura que establecemos con el nombre de producto. Ya de un producto en general que puedo ver estableciendo sus características, su nombre y su precio, ¿no? Dos elementos, su nombre y su precio. Entonces, una vez creado prácticamente estructura, yo puedo crear objetos de esta estructura para poder almacenar. Entonces, en esta estructura productos, en esta plantilla, pues pueden estar las manzanas, pueden estar las naranjas, sí, porque es un producto, puede ser producto prácticamente en cuanto a frutas, pueden ser, si vamos refiriéndonos. Entonces, este elemento nosotros llamamos instanciación. Estoy instanciando un objeto de esta, prácticamente de esta plantilla.
Entonces las estructuras ya se establecen como clases prácticamente, ¿sí? Entonces, eso es lo que hemos visto en este tipo de estructura, que es un struct. Yo puedo manejar estos datos simples que se van transformando ya como atributos. Puedo manejar la información tomando en cuenta los atributos de un objeto. Entonces, en este tipo de estructura también puedo manejar información, así como en vector, en matriz, ahora en un tipo ¿no? de estructura que serían los structs. Entonces, esto pues vamos a manejar en forma práctica de qué manera se establecen estas estructuras. Ahora, estas estructuras pueden tener prácticamente eh, establecido una combinación de, de estructuras, o sea, puedo combinar estructura con estructura, que me permite prácticamente pues tomar los datos de la estructura B, tomar datos de la estructura A más o menos, ¿sí? Entonces podemos generar combinación, enlaces entre estructuras. Entonces nosotros justamente eso es lo que vamos a establecer. Ahora, cuando voy creando estructuras, ¿sí? Como ven acá, por ejemplo, tengo la estructura punto. Puedo internamente crear y establecer métodos internos, como que este método establece la inicialización ya de sus variables, ¿no? De la plantilla, como que cuando ustedes hacen constructores, por ejemplo, constructor con parámetros, constructor sin parámetros, ¿no? En la que pues establezco prácticamente su inicialización de estos elementos, ¿no? Mediante que justamente vamos a establecer este método. Entonces yo puedo establecer llamando al método en sus dos atributos y voy cargando puntos, sí, estableciendo prácticamente este elemento. Entonces también puedo crear internamente pequeños métodos, sí, que permitan hacer la inicialización prácticamente de la estructura, ¿ya? Entonces son elementos que vamos a manejar en forma práctica, ¿no? Aquí tienen la teoría, tienen algunos ejemplos, ¿sí? Establecemos. Ahora, también vamos a ver el día de hoy, muy aparte de ver la estructura, la sintaxis de los prácticamente de la estructura struct, también manejar las estructuras como vectores, ya de tal manera que yo pueda cada uno de estos elementos hacer que sea prácticamente establecido en un vector, manejado en una estructura tipo vector, y que al tener un conjunto de elementos se va a hacer en forma matricial. Entonces vamos a ver también la parte de estructuras array que nos establecemos, ¿sí? Bien, entonces todo eso vamos a hacer en forma práctica. Entonces, estas estructuras me permiten prácticamente pues, almacenar información. En este tipo de estructura también puedo almacenar información. Bien, vamos a ir a la parte ya práctica, creándonos una plantilla y transformando todo eso. Sí, eso es lo que hemos recapitulado, hemos hecho con sus compañeros. Bien, vengo acá a la aplicación. Vamos a crear un proyecto. Ya vamos a dar vamos a crear de una estructura de englobando a una persona. Ya, entonces vamos a decirle acá ubicando donde estamos trabajando, ¿sí? Entonces acá le voy a decir estructura, ya, el nombre, estructura, vamos a hablar en general, vamos a hablar de persona, ya, estructura personal, persona, le vamos a dar nuestro nombre, ¿sí? Bien.
vamos a ir generando nuestras estructuras que van a enlazarse en base a elementos que vayamos a trabajar, ¿no? En este caso, como que yo quiero establecer, digamos, una estructura, ya, las estructuras las vamos a establecer desde acá para que desde el principal, pues, se puedan hacer algunos procesos de carga. Entonces vamos a generar. Cuando hago acá, siempre les dije, en la parte superior estoy estableciendo como que variables. La estructura es otra variable, que prácticamente, pues, en su característica almacena una información de diferentes tipos. ¿Sí? Entonces, según la sintaxis, una estructura es construida o es determinada de la siguiente manera. ¿Sí? Struct, el nombre, en este caso, de la estructura, ya, persona, y en la que, pues, establecemos los atributos. Ya, los atributos no vamos a manejar con muchos atributos, como les decía, vamos a hacer un necesario. Ya, puede ser su CI, en este caso un string, ya, estableciendo su nombre, ya. Son dos atributos. Entonces ya tengo mi plantilla en la cual, pues, cualquiera de nosotros podemos establecer en esta plantilla. Personas somos todos, tenemos carnet, tenemos nombre, ¿sí? Y bueno, en este caso ahora, ¿cómo hago referencia o cómo cargo datos de una persona? Entonces, como esta es la plantilla, lo que debo hacer es crear un objeto de esa plantilla, ¿verdad? Entonces, ¿cómo creamos? ¿Cómo hacemos ese proceso? Venimos acá y, bueno, para asignar datos nosotros establecemos lo que es el instanciar. El instanciar un objeto, ¿sí? Hemos dicho. Entonces debemos hacer referencia a la estructura creada, digo acá persona, y le voy a llamar, habíamos establecido un nombre, en este caso puede ser, perdón, mil disculpas, perdón, por el ingeniero Weimar, 2 minutos. Bien, mil disculpas. Nos están estableciendo si están los dos grupos, sí, ya tenemos la... Bien, entonces, como les decía, voy creando un objeto de la plantilla persona, en la que yo digo, por decir, cualquiera de nosotros, sí, en este caso tenemos digamos, a Lidia, ya, tenemos a Lidia, entonces acá yo digo el nombre, entonces este es una persona. Al establecer, al instanciar, ustedes hacen con el new, ¿verdad? Entonces acá simplemente, pues yo digo, ya he creado un objeto de la plantilla persona. Entonces Lidia, en este caso, ya puede establecer y obtener los atributos de esta estructura. Entonces acá le digo punto y ya me dice, ¿sí?, qué elementos queremos prácticamente. Podemos apagar, por favor. No voy a avanzar. Celular, los que pasan ya. Dígame. Vamos apagando micrófonos, por favor. Vamos apagando micrófonos. Sí, gracias. En la que yo puedo tener ya estableciendo acá, me falta punto y coma, por eso me está dando error. Ya, vamos apagando micrófonos. Nuestra regla es sin micrófonos, por si acaso, al segundo grupo. Ya, entonces tenemos acá el carnet, donde establecemos acá justamente, pues, como que es numérico, un número de carnet. Ya, establecemos acá el nombre, ya, estableciendo acá justamente, pues, el nombre que tiene. Ya, entonces de esta manera yo puedo crear un conjunto de objetos que me permitan prácticamente, pues, dar y establecer lo que son sus datos.
Entonces estaríamos prácticamente asignando datos a los atributos de un objeto creado. Ya, de la misma manera yo puedo pues visualizar el mismo de la misma forma en la que yo digo, sí, Lidia, punto, estableciendo su CI, y acá establezco prácticamente un tabulador, ya, y pues voy mostrando el otro atributo que sería prácticamente, ya, Lidia punto nombre. Entonces tenemos aquí, bueno, y establecemos prácticamente un salto de línea. ¿No? Entonces, de esa manera yo puedo establecer e ir prácticamente asignando, en este caso, información, ¿sí? Creando, pero prácticamente un objeto. Entonces ahí tendría que crear para Silvia, para José, para Jaime y cada vez establecer, si yo quiero para otro objeto, entonces digo persona, ¿sí? Persona, digamos, José. Entonces igual, de la misma manera voy almacenando su información para prácticamente pues este objeto. ¿Qué pasa si yo quiero englobar? Y eso les decía justamente, yo quiero crear, pero no para un objeto, quiero para un grupo de elementos que se establezcan prácticamente y se carguen en un objeto que yo vaya creando. ¿Sí? Entonces, si yo tendría que hacer para todo el curso, pues en este caso, estos datos obviamente se pueden introducir por teclado. Yo estoy haciendo una asignación directa. Entonces, yo puedo pedir dato de Lidia, dato nombre a carnet, entonces acá igual, dato para José, sí, entonces yo necesito establecer esta estructura, pero no solamente para ir creando un objeto. Quiero que en el objeto yo que vaya creando se establezca todo el curso. Sí, todo el curso que esté establecido. Entonces, para eso yo establezco el manejo ya de tipo vector. Entonces, ¿qué implica? Justamente ahí vengo y bueno, voy a establecer, ya, vengo acá y digo, ahora la estructura que voy a manejar, ya maneja como que las columnas, aquí está el CI, ¿sí? Ya, vamos a un poquito así. Aquí de esta manera ya está, ¿no? Esta estructura, prácticamente el nombre así. Entonces, yo apenas acá voy colocando y aquí está Lidia, ¿sí? Entonces yo necesito que esta estructura pues sea de tipo vector, ¿no? Sea de tipo vector prácticamente. Entonces para eso voy a hacer de que este objeto creado pues la asigne y que diga que va a ser un objeto de tipo vector. De tal manera que yo tenga de la siguiente manera, o sea, va a generarse y va a generarse de esta forma, ¿sí? Ahí va a ser, ¿ya? Entonces ya va a ser, es como que tuviera y se va a transformar en un enmallado, ¿sí? Como que pareciera también una matriz, donde obviamente cada objeto a crear va a tener su respectiva posición. Acá va a ser así. Es como que estuviera apilando un conjunto de vectores, ¿no? Pareciera. Entonces, esta estructura va a ser de tipo vector, donde cada elemento que va a ingresar en la plantilla va a tener su respectiva posición. Entonces, aquí yo puedo almacenar prácticamente, creando un objeto de tipo vector, un conjunto de datos. Y de esa manera sí puedo manejar, porque si no, pues voy a tener que crear objeto. Entonces, vengo acá y de esa manera también les dije, estoy creando este tipo de estructura, tipo vector, pero sigue siendo estático. Sigue siendo estático. Entonces, ahí, ¿qué es lo que tengo que hacer prácticamente? Establecer, en este caso, lo que es la asignación del tipo de objeto de tipo vector. Ya tengo que establecer, bueno, en este caso, que tiene que ser de tipo vector, ya no es estableciendo acá, digamos, individual. Entonces aquí, por ejemplo, voy a crear otro
Entonces digo persona, ya, si quiero al curso, en este caso nosotros decíamos al curso tercero, cuarto, pero estableciendo acá una característica de que este objeto es vector, estableciendo la cantidad de elementos que los mismos se podrían definir en la solicitud de datos prácticamente y pudiendo almacenar la cantidad de información que nosotros quisiéramos. Ahora, ¿cómo se hace referencia? Porque ahora ya es de tipo vector, por ejemplo. ¿Sí? ¿De qué manera establecemos en su estructura? Pues ahora ya no hago referencia nomás en este caso, porque decíamos creado el objeto y su atributo, ¿verdad? Entonces, en este caso, si yo quisiera llenar, son 16, ¿eso qué implica? Pues va a ir prácticamente del 0 al 15, ¿no? Entonces voy a tener 15 elementos. Entonces, ¿cómo hago referencia a cada uno de ellos? Y bueno, y haciendo un bucle, justamente vamos a ver ese elemento. Entonces, cada uno de estos elementos yo puedo hacer de la siguiente manera. Digo, persona, pero ahora está, curso, ¿sí? Este curso 3 ahora ya no es un objeto simple, es un vector. Entonces tengo que hacer referencia estableciendo la posición, ¿sí? Y recién ahí digo punto y establezco prácticamente en el caso CI. Entonces digo ahí justamente pues voy a dar otro nombre, ¿no? En esa posición en 0 vamos a tener un carnet, ¿ya? Vengo acá, igual voy estableciendo acá curso, igual en esa misma posición en el tercero, porque todo el 0 estamos llenando, estableciendo y digo punto así. ¿Qué se va a almacenar? Justamente pues el nombre, ¿sí? Estableciendo acá, digamos, Jaime, así. ¿Sí? Entonces, es diferente al objeto que en este caso vamos creando por cada uno de nosotros, que crear un objeto donde quiero, en el cual se almacene un conjunto de, digamos, de elementos, ¿sí? Entonces, esa es la manera de manejar lo que es prácticamente, o de establecer lo que son estructuras, ¿sí? Donde yo puedo almacenar un conjunto de datos, ¿ya? Entonces, vamos a crear un ejemplo, pero ya manejando estructuras de tipo vector. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Esta es la sintaxis, esta es la manera prácticamente de crear estructuras, estableciendo lo que es la plantilla, objetos de tipo vector. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Ninguna por el momento, ingeniera. Ya. Ninguna, ingeniera. Sí, ya, el resto, chicos. Todo claro, ingeniera. Perfecto. Todo bien, ingeniera. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a ir a crearnos un ejemplo, pero ya trabajando. No voy a crear yo el menú. Bueno, de todas maneras, ya vamos a ir viendo con ustedes la parte de menú, si es que es similar a lo que han manejado en C#. ¿Ya? Entonces, todo esto simplemente voy a eliminar. ¿Ya? Voy a eliminar, o si no, voy a colocar como un comentario. Crearme otro mejor, ¿sí? Mejoraremos eso. Creamos un nuevo proyecto donde establecemos, ¿sí? No sé cómo vamos creo que ya están ingresando o son los que están entrando tarde tal vez. Bien, vamos a ir creando un proyecto, ¿sí? Un ejemplo vamos a hacer, ejemplo 1 de estructura. Ya, entonces decimos ejemplo 1 de estructura. Vamos a decir
Bueno, hay un elemento más que voy a explicar antes. Voy a dejar ya, vamos a ver lo que está ingresando. Ya, antes de venirme al ejemplo, bien, es justamente lo siguiente, ya, para que vayan comprendiendo y porque lo mismo voy a aplicar en el ejemplo. Ya se nos va a terminar en 10 minutos, así es que vamos, yo creo que vamos migrando directamente, por favor, chicos, les voy a esperar. Eso es, vamos migrando. No nos hacen caso, pedimos ilimitado, pero me imagino que están muy ocupaditos y no nos atienden. Vamos migrando, chicos, les voy a esperar. Así continuamos. Y que disculpe, ¿podría compartir el enlace de Meet al chat de Zoom? Es que mi celular se ha muerto y no tengo mi WhatsApp. Ya, en este caso vamos a ir. Me espera un ratito, por favor. Ya, vamos a ir. Me esperan un ratito, chicos, que nos están. Vamos a dejar de compartir acá y vamos a ir al chat. A ver. Ya, estoy compartiendo ahí, por si acaso, ahí está. Ya en el Zoom ya no estoy compartiendo pantalla, por si acaso, ¿sí? Ya no estoy compartiendo pantalla. Vamos migrando directamente al Meet. Ya, vamos migrando al Meet. Ya, ahí tenemos una pregunta. Bien, creo que estamos en su totalidad. Bien, como les decía, uno de los elementos que tomamos en cuenta es el tipo de variable que no tenemos prácticamente en C++, ¿ya? Bien, vengo acá, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera establecer acá la fecha de nacimiento, muy aparte de estos 3 datos, ya tendría que pues, hacer 3 atributos más. ¿Sí? 3 atributos más que me permitan prácticamente establecer y tener, digamos, la fecha de nacimiento. Entonces aquí tendríamos que generar los 3 enteros, ya estableciendo lo que es prácticamente el día, el mes y el año, ¿sí? Estableciendo esos 3 elementos. Entonces acá puedo decir, tengo el día, tengo el mes y tengo al año, ¿verdad? Entonces son tres elementos que se pueden tener. No hay una variable que nos diga de tipo data time, pero para eso justamente establecemos la combinación, manejo y combinación de estructuras.
Ya, en este caso, esto que ven acá se puede llevar a una estructura y que la variable o el atributo que yo voy a establecer acá tome como parámetro la estructura, ¿sí? Prácticamente de esa estructura creada. Entonces, ¿qué implica? Yo puedo crear acá. ¿Por qué? ¿Por qué voy a crear? Podría haber colocado acá y dejar. Si tengo otra estructura, también tiene día, mes, año, ¿ya? Digamos, otra estructura, entonces para cada uno voy a hacer día, mes, año, ¿no? Entonces puedo tener varias, pero yo puedo hacer uso prácticamente de una estructura en la cual ya tiene estos atributos. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Justamente crear una estructura, ya, que establezco como fecha, ¿sí? En la que pues voy a hacer estos tres atributos, ¿ya? Vengo acá y voy a establecer estos atributos. Entonces, vengo acá y digo, esto pues ahora ya no va a basarse en tres variables, sino este atributo va a coger los atributos de esta estructura. Entonces, por eso los struct es otra variable, así como variable vector, variable matriz, variable estructura, son variables, solamente que en su composición es de otra manera, o sea, en su estructura. Entonces, ahí va la diferencia de diferentes estructuras. Entonces, como que consideraríamos una variable, entonces yo digo, tengo variable entera, tengo variable, en este caso, string, y puedo crear aquí una variable vector, ¿no? Entonces aquí voy a crear una variable estructura. Entonces para eso tengo que decir qué tipo de variable es. Entonces digo struct, ¿no? Struct. Entonces digo acá, que se llama la estructura fecha. Listo ahí. Eso es una variable. Ahora, pues a esa estructura yo quiero generar mi atributo. Entonces va a ser la fecha de nacimiento. Entonces, CI es entero, nombre es string. En cambio, la fecha de nacimiento es tipo de variable estructura. Entonces, esto va a agarrar prácticamente, ¿sí?, los atributos de esta estructura, estableciendo prácticamente en su... ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros establecemos en lo que es combinación de estructuras. Una estructura puede hacer uso de los atributos de otra estructura, o sea, ¿no?, tomando en cuenta los atributos que tiene. ¿Ya? Entonces, de esa manera manejamos la parte de combinación de estructuras, estableciendo prácticamente el enlace. Ahora, la forma prácticamente de asignar valores a esos atributos, venimos acá y nosotros sabemos que vamos a ir con Lidia de acá, con Lidia, ¿ya? Entonces digo Lidia, ¿ya? Punto, digo, ahí ya me genera, fíjense, ya me genera, ¿no?, el atributo. Fecha de nacimiento, entonces ahí punto. Al decir punto me agarra también los atributos ya de la estructura fecha. Entonces acá digo de día, en este caso le voy a decir 13, ¿ya? Entonces Lidia, punto, estableciendo prácticamente el atributo, la fecha de nacimiento, ¿ya? Punto, le digo el mes, estableciendo ahí el monto, ¿sí? Punto y buscamos, nos hemos olvidado la U, por si acaso aquí ya está mal escrito, me falta la U, y estableciendo ahí, digamos, 8, ya, por eso está bien. Tengo acá Lidia, ya, punto, la fecha de nacimiento, punto, y el año que estamos, listo, y acá digamos el 2005, ¿sí?, o 2004, ¿ya? Entonces ya automáticamente establece el enlace que tiene ese atributo con otra estructura. Entonces de esa manera podemos enlazar con
varias estructuras, ¿no? Dependiendo el problema que se nos vaya a presentar prácticamente. Ya, ahora sí voy a manejar ya, pero en forma de vector, haciendo el concepto de enlace, ya, de estructuras, manejando ya de tipo vector o vectorial, sí, un ejemplo que voy a aplicar. Ya, entonces este elemento voy a establecer. Bien, vengo acá, entonces voy a crearme prácticamente dos estructuras. Ya, podemos manejar y estableciendo prácticamente, ahí se acabó el Zoom, por si acaso, ya los chicos que estaban en el Zoom. Puedo basarme en similar, solamente que ocurre de que también pues nosotros estamos acostumbrados a manejar mucho, ya puedo tomar en cuenta esta estructura y estas dos, ya que hemos ido manejando. Solamente que hay una diferencia, por eso que les había dicho, podemos manejar lo que es tipos de datos también acá. Estoy creando las dos estructuras, solamente que aquí voy a hacer un cambio, ¿ya? Para manejar no siempre todo string. Entonces aquí podemos manejar de tipo char, por ejemplo. Y cuando yo manejo de tipo char, yo digo acá un tamaño que ustedes pueden definir prácticamente acá en su dimensión. Por ejemplo, un nombre que decimos máximo será unos 29 datos o establecemos, ¿no? O 25, pero más o menos prevendo ahí. Entonces, también puedo definir, qué sé yo, si quiero manejar lo que es el apellido, ¿ya? ¿Sí? Estableciendo en su dimensión, igual, puede ser otros 30, podemos establecer en su máximo. Ahora, estos dos, ya también puedo hacer como una constante, como que sé que es 30 y después puedo variar. También puedo venir acá y definir por si acaso. Puedo decir acá define, ya, estableciendo prácticamente el tamaño, pero el máximo en char, por ejemplo. Entonces yo digo max char, entonces, max char, y que tenga 30. Entonces acá yo manejo eso. Entonces ya no va a ser, sino voy a decir max char. Entonces aquí también, eso, una constante que se puede manejar también, se puede hacer eso, max char, ¿ya? Entonces, pues no siempre manejando lo que es string, y tenemos ahí justamente la fecha de nacimiento. Esto también se puede establecer individual, si gustan acá, int, mount, vamos a, ahí sí ahora vamos a establecer, ya, estableciendo prácticamente todo su estructura. Bien, son dos estructuras que se están combinando pero vamos a crear ahora lo que es nuestro objeto, ¿no? Vamos a crear prácticamente nuestro objeto tomando en cuenta que va a ser ya un objeto de tipo vector. Entonces, la voy a definir como global en la parte superior y voy a decir struct, ya, le voy a decir struct persona, ya, y como les decía, voy a hacer para el curso, estableciendo prácticamente el tercero y dimensionando esta dimensión de la misma manera. Como les dije, pues puedo establecer una dimensión ya del vector, obviamente eso se va a ir a guardar a la memoria. Entonces vamos a venir y vamos a dimensionar acá, definiendo ya una dimensión, estableciendo una dimensión de la cantidad de personas que quiero. Entonces puedo decir acá también define, digamos tam, que va a ser para la carga de datos para 100 personas. Entonces aquí establezco eso, ese tamaño, ¿sí? El tamaño. Entonces ya tengo establecido ahí prácticamente. Y bueno, vamos a establecer una variable global para pues manejar la cantidad de pruebas que quisiéramos hacer
en nuestro vector, que ya es una estructura de tipo vector. Entonces, un entero t voy a manejar. Eso para hacer las respectivas pruebas, ¿sí? Entonces, ahí está. Genero las estructuras de diferentes, no siempre va a ser una string, ¿sí? No siempre va a ser una string. Entonces, voy manejando prácticamente de acuerdo, en este caso, al requerimiento. Bien, voy con la carga, ya, por eso no quiero hacer muchos atributos, porque en la carga es donde más establecemos, bueno, la solicitud de información. Ya les dije, este es la función principal, estableciendo ahí, ya, venimos acá, y bueno, yo voy creando prácticamente, uy, estamos ingresando. Entonces, voy creando prácticamente ahora métodos que me permitan hacer la carga. ¿Sí? Voy estableciendo métodos que me permitan prácticamente hacer la carga de cada, puedo hacer operaciones. Ahora sí, ¿qué puedo hacer con estas estructuras? Pues puedo hacer la carga, puedo listar, puedo hacer, o sea, cada elemento que va desarrollando. Entonces, esos métodos voy estableciendo acá, ¿no? Esas funciones. Entonces, acá no estoy creando en el menú, simplemente lo que estoy haciendo es asignar un subproceso de carga, un método de carga prácticamente, en base, por eso se ha definido como globales estos. Cuando yo voy creando métodos o subprocesos, estas globales pueden tener acceso prácticamente o ser utilizadas en cualquiera de estos métodos, ¿no? En cualquiera de estos subprocesos. Entonces venimos acá y justamente creamos nuestro subproceso, ¿sí? Carga, ¿ya? Entonces ahí justamente vamos a establecer primero, pidiendo la cantidad de datos a hacer prueba. Ahora, suponiendo que yo quiero cargar los 100, cuando yo diga cantidad digamos, de alumnos, pues digo los 100, porque sé que más de los 100 lo tengo más dimensionado. Si hago más de eso, obviamente ya tenemos el error, ¿no? Entonces venimos ahí y justamente vamos a solicitar, ¿sí? En este caso, la cantidad en la variable que hemos definido t. Entonces digo code, ¿sí? Perdón, acá. Cantidad de alumnos, ¿sí? Cantidad de alumnos que quiero establecer en ¿sí? En esta estructura. Ya, y solicitamos prácticamente ese elemento. Bien, entonces venimos acá y definimos prácticamente ahora. Como todo vector, pues establecemos pues el recorrido mediante un bucle, ¿no? Entonces, como ya es de tipo vector, establecemos ahí de 0, ¿sí? Al tamaño que estamos definiendo prácticamente acá, que es el t que estamos estableciendo. Ya establecemos a t y un i más. Ya, y venimos acá. Bien. Y vamos solicitando datos como si estuviese cargándose prácticamente a un vector, ¿no? Así como hemos hecho la carga acá. Inge, Dígame. voy a disculpar que le corte, no se escucha bien el audio. Ah, ya, muy bien, me van a decir para que yo, a ver, ajuste tal vez, o si no, yo me voy a aproximar un poquito más, me van a decir siempre si es que debo, a ver, voy a ajustar acá. Disculpe, ingeniera, tal vez sea de mi compañero porque personalmente yo lo escucho muy bien. Ya, a ver, un poquito ajusten ustedes, me estoy aproximando. Tuve problemas, sí, pero no sé, ahora está bien. Ya. Sí, ingeniera, creo que es un problema de conexión con las demás personas. Ya, muy bien, me estoy aproximando pero al micrófono, no se preocupe. Estoy aumentando el volumen posible, no se preocupe. Pero me dicen siempre qué desajustes tenemos.
Entonces, bueno, empezamos a hacer la carga, ya simplemente estableciendo prácticamente los datos que voy a solicitar. Ahora, se está llenando los datos, sí, de esta manera, ya, por cada fila, sí. Datos para la primera persona, luego segunda. Entonces, yo necesito manejar en base a un índice. Entonces, por eso es que voy generando acá y establezco prácticamente el I, es el que va a manejar como índice. Entonces, digo acá prácticamente, miren, yo voy a decir datos, ¿sí? Datos del alumno, puede ser acá, sí, del alumno. ¿Ya? Inclusive puedo referenciar de qué número de alumno va a ser, ya estableciendo acá el índice, ya me estoy aproximando, no se preocupe, y que sería prácticamente el índice que maneja. Ahora, si le digo alumno 0 me va a salir, ¿no? Porque ahí empieza desde 0. Entonces yo le voy a decir más unito, más 1 que me voy a mostrar, para que me diga alumno 1, alumno 2 y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces vamos estableciendo acá y solicitamos su código. Si gustan, establecemos acá un salto de línea, ¿sí? Estableciendo ahí un salto de línea, ¿ya? Entonces pedimos, ¿ya? Estableciendo acá, le digo code, está acá, y le digo el código, o su carnet, CI podemos decir acá, ¿ya? Carnet, que estamos solicitando, ¿ya? Entonces ahí establecemos punto y coma, vamos a decir, y vamos a pedir justamente el atributo, que en este caso sería, ahora se llama curso, ¿sí? Curso tercero, y les hacemos referencia a su posición, ¿sí? ¿Qué posición tiene? Tiene una posición I. ¿Qué atributo voy a almacenar? Justamente el atributo 6. Entonces voy a solicitar prácticamente este dato, esto es al revés por si acaso, ¿sí? ¿Ya? Entonces voy a pedir el dato de ese atributo, de la primera fila, toda la primera fila estoy cargando. Entonces igual acá decimos code, ¿sí? De la misma manera establecemos su nombre, ¿ya? El nombre, ¿ya? Entonces aquí establecemos, cuando es char, bueno, el string hemos visto de dos maneras, ¿no? Yo puedo pedir en el string directamente nombre, ¿sí? Y si quiero prácticamente en el string una cadena con espacios, hemos dicho estableciendo el getLine, así. Y bueno, con el getLine hacemos una cadena completa ya establecida prácticamente con espacio. En el caso del char, tiene también, hace uso del, por ejemplo, primero antes de hacer esto voy a establecer, utiliza el siguiente comando para agarrar una cadena de caracteres que contengan espacio. Ya, entonces acá nos dice, también nos dice que establecemos el getLine, ya. Entonces establecemos acá el getLine, ya, ahí estamos. También es el getLine. Solamente que a diferencia, en el otro colocábamos así, sin, coma, y el nombre de la variable, porque era un string. Ahora no, nos dice primero la variable, ¿ya? Entonces, esto es para introducir una cadena de caracteres que contengan espacio más, ¿ya? Entonces, ahí nosotros vamos a decir el nombre de la variable, que sería para nosotros curso 3, ¿sí? Y estableciendo obviamente y bueno, el atributo. Nuestra variable es así, ¿no ve? El atributo. Además, establecemos, ¿sí? Su dimensión más. La dimensión es 30, entonces la variable se llama maxchar, ¿no? Entonces digo max, como tenemos ahí prácticamente char. Entonces, en este tipo de estructura, ya yo voy a copiar todo esto acá y voy a hacer, ya, para variables de tipo char, ya, con getLine, para
justamente el getLine para agarrar una cadena de caracteres que contengan espacio. Entonces vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a decir sin getLine. Entonces aquí, en vez de colocar esto, vamos a decir en el comentario nombre de la variable. Nombre variable. Y esto, la longitud de la variable. ¿Ya? Esto sería la longitud. Longitud de variable. Oh, perdón. Un poquito que se me desconfigura esto. En longitud variable. ¿Ya? Entonces, de esa manera yo puedo hacer con el char, o sea, no siempre de un tipo de string, ¿sí? También puedo manejar otro tipo de datos. Pero para esto, lo mismo que habíamos hablado prácticamente para el string, necesito, cuando ya decimos una cadena de caracteres que va a contener espacios. Ahora, ¿por qué con espacios? Porque puedes dar dos nombres, ¿no? Puedes decir María René, José Javier, entonces tiene dos nombres, así que no va a tener un solo nombre nomás. Entonces, como tengo que hacer una cadena de caracteres con espacio, yo debo limpiar la memoria, el buffer de la memoria para que ingrese esa cadena de caracteres. Entonces, para eso justamente utilizamos una función que establece el ignore. El ignore, entonces, antecedemos a esta instrucción para que haga la limpieza del buffer de la memoria y solicite introducir prácticamente este conjunto o esta cadena prácticamente. Entonces, para eso sirve, para limpiar el buffer de la memoria, ¿sí? Establecemos acá limpieza, ¿sí? De la memoria, ¿ya? Entonces, para eso, y luego pedir y solicitar. ¿Ya? Entonces, de la misma manera, pues prácticamente hago para el apellido, ¿no? Estableciendo acá, por ejemplo, el nombre y voy a hacer para el apellido que estamos pidiendo. O sea, es que en el apellido puede tener dos apellidos también. Entonces, hago de... Si tienen alguna pregunta, algo establecido, me dicen, por favor, ¿sí? Si es que antes de continuar con, digamos, el avance en cada línea de comando. Aquí vamos a empezar, no. Bien, porque el apellido es de la misma manera. Podemos tener dos apellidos estableciendo todo ese elemento, ¿sí? Entonces, ¿qué me queda? Simplemente solicitar la fecha de nacimiento, ¿no? La fecha de nacimiento establecemos prácticamente con un out y decimos fecha de nacimiento, ¿sí? ¿Ya? Entonces aquí pues vamos a pedir haciendo, inclusive viendo la sintaxis que hemos visto del sin, ¿no? Entonces que nos dice pues capturar datos de teclado, capturar varias variables. Entonces para eso, como voy a hacer en el formato fecha que quiero que introduzca, entonces digo acá curso tercero, estableciendo la posición en cada fila, ¿sí? Entonces punto, y ahí tengo justamente nuestra variable que hemos hecho, ¿no? Que en este caso sería, que le hemos llamado fecha na, ¿no? Entonces acá, fecha de nacimiento, punto, estableciendo lo que es el día, ¿sí? Entonces igual, hago otra vez, y bueno, lo mismo voy a simplemente variar acá, ya, punto. Entonces voy pidiendo los tres elementos que necesito, punto, ¿sí? Estableciendo ahí, pido otra vez, entre los tres datos, estableciendo acá el año más, ya, punto y coma. Entonces, ahí hago la solicitud del día, del mes y del año de nacimiento, tomando en cuenta que digo el objeto, su atributo, pero este atributo está en base a una estructura, así es que voy pidiendo los tres datos. Con esto he logrado hacer el proceso de carga, ¿sí? Para n elementos de la estructura vector, ¿sí? Entonces con esto estoy logrando hacer todo eso. Hasta ahí preguntas y voy a ejecutar, voy a hacer la prueba
con una o dos personas y y continuamos con el listado, cómo se hace el listado. Ya, así como en vector tiene similar elementos que puedo hacer prácticamente, por ejemplo, mostrar el contenido general de la estructura en base a la cantidad de elementos cargados. Puedo modificar, puedo eliminar, sí, entonces voy manejando en todo lo que son las operaciones que se ha hecho como un vector, porque ya es un vector. Puedo sacar el mayor, el menor, puedo sacar, ordenar ascendente, descendente, ordenado por, así. Entonces vamos a hacer varios de esos elementos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Esto es la carga. Preguntas, por favor. Perdón, Dime. no entendí muy bien para qué sirve el ignore. El ignore, ¿para qué sirve? Si no Ya, el entendí muy ignore. bien. Muy bien, voy a aproximar un poquito más. Ya. Cuando hacemos la solicitud de dato, ya en este caso estoy pidiendo para este atributo, que justamente es el nombre, es de tipo char. Ya, si yo simplemente le digo acá, ¿dónde estamos? Aquí vamos a ir con el nombre. Acá, digamos. Si yo le digo así, nombre, así puedo hacer esto porque es directo, ¿verdad? Entonces me va a agarrar, obviamente, me va a establecer el nombre de una persona, pero suponiendo que la persona tuviera dos nombres, por decir José María, Juan Enrique, así, este procedimiento ya no me va a permitir establecer dos palabras, o sea, no me deja agarrar una cadena que contenga espacio. Entonces, para que yo pueda cargar a este atributo una información que contenga una cadena de caracteres con espaciamientos, porque puede ser varios espacios, entonces utilizamos esta función que justamente establecemos el getLine. El getLine en su estructura nos dice si coger los datos de esta variable estableciendo el nombre de la variable y su dimensión. ¿Ya? En cambio, bueno, en el string hemos trabajado de otra manera, cuando es de tipo string y no es char. Ahora, como necesito introducir una cadena de caracteres que contiene espacio, lo que nos dice prácticamente, pues debemos limpiar el buffer, la memoria, hacer una limpieza porque puede ser una cadena amplia. Entonces, paralelo al uso de la captura prácticamente de una cadena con espaciamiento, nos dice que se debe limpiar la memoria. El ignore limpia la memoria, el buffer de la memoria para que entre una cadena de caracteres. Ese es cuando utilizamos el getLine, el string y en el char, ya justamente estableciendo, porque hay el getLine para el string, por ejemplo. Ya podemos hacer lo siguiente, ¿no? Bueno, en este caso, a ver qué más podemos colocar aquí. Un atributo más que establezca un string. Digamos acá voy a colocar un string que vaya a ser el semestre, así ahí está. Sí, ahí está, el semestre más, en forma literal, vamos a ver, primer semestre, segundo semestre, sí. Entonces, acá me faltaría, aparte del apellido, establecer, voy a borrar esto, ¿ya? Entonces, vamos a establecer acá, ahí, ¿ya? Entonces le voy a decir code semestre, el semestre que está, ¿ya? En qué semestre se encuentra y vamos a solicitar el dato. Bueno, cuando es un char también se puede hacer así, como te había dicho, un sin semestre, ¿ya? Ahora, esto simplemente está agarrando un string, pero digamos, si quiero primer semestre o estableciendo, digamos,
un otro elemento más que no solamente diga primer semestre, así como dice, son dos palabras. Esto me va a agarrar simplemente primero, segundo, tercero, no me va a agarrar primer semestre. Entonces, no me va a poder coger la palabra que quiero, primer semestre, sino primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Yo quiero que entre una cadena de caracteres con espaciamiento. Entonces, a esto, ¿sí? Estoy reemplazando, lo mismo acá ocurre por si acaso. Esto se puede decir, donde estamos, en nombre, se puede hacer esto, simplemente sí, nombre, así, ya está, ya cojo prácticamente. Pero esto no me deja con espacios, estos son sin espacios. Entonces, ¿cómo hago? Estableciendo ahí, vamos a ver la diferencia entre el char y string. Entonces aquí debo establecer, ¿sí? Estableciendo acá, nosotros decimos el getLine. Ya, estableciendo el getLine y decimos acá el sin, coma, y ahí viene el semestre, ¿sí? La variable prácticamente. ¿Sí? Estableciendo el semestre. Punto y coma. Y para utilizar el getLine, establezco acá, sí, en este caso, limpiar buffer de la memoria. Entonces digo sin.ignore. ¿Sí? Entonces, esa es la manera de establecer cadena de caracteres, tanto para char y para string, cadena de caracteres que contengan espaciamiento. Entonces, esto sea char o sea string, establece limpiar el buffer de la memoria para que entre una cadena de caracteres con espacio. Hasta ahí consultas. Vamos a hacer correr, ¿no? En este momento, pero bueno, hasta ahí si se entiende o tienen dudas, porque este código vamos a enviarles prácticamente, ¿no? Pregunta. Yo tengo una disculpa. Dígame. Es lo mismo lo que escribió en la parte de arriba. Primero escribió el sin, después punto getLine, y en la parte de abajo escribió primero getLine y después el sin entre paréntesis. Sí, esto es para tipo de variable char. Esto es para un char, para un tipo de variable char. Esto aquí voy a colocar variables char, justamente aquí pues, para variables de tipo char. En cambio, esto es para variables string. Ahí va la diferencia. En char, Gracias. exacto, en char no hacemos como en el string getLine directamente. Entonces decimos ahí sin getLine, el nombre de la variable y su dimensión. En cambio en el string no, directamente getLine, sin y la variable, que en este caso sería semestre. Esto es para variables string y estas son para variables de tipo char, dos muy diferentes, porque a veces me dice, ¿puedo utilizar el getLine con char? Sí, puedes, solamente que su sintaxis llega a ser de esta manera. Y el getLine para string establecemos de esta manera. Para string. Hasta ahí preguntas. ¿Alguna pregunta, chicos? Bien, hacemos correr. Miren, se maneja como un vector. Es un vector establecido en cada posición. ¿Sí? Esto simplemente estamos haciendo y asignando, en este caso, esperando que no nos hayamos equivocado en nada. Si no nos falta un punto y coma, nos establece acá. Acá nos está dando error. ¿Qué nos está diciendo acá? A ver. Vamos a ver, view. A ver, ¿qué le he dado de nombre? Estamos como semestre, ¿no? Bueno, y aquí creo que no le puse. ¿Dónde estamos? Aquí, la variable. Yo le estoy manejando como una variable, tiene que ser completo, ¿no ve? Curso, tercero, así. Estableciendo la posición, y bueno, y aquí me faltaría el atributo recién, semestre, así como una variable cualquiera estoy agarrando.
Entonces tengo que hacer referencia siempre al atributo del objeto que estoy creando. Ese es el error que me dice acá, mire, no ha sido declarado la variable, obvio, porque tengo que agarrar como un atributo del objeto que estoy haciendo. ¿Sí? Muy bien. Ahí está, cantidad de alumnos, voy a hacer la prueba con un alumno, solamente un alumno. Ahí estamos ya dimensionando el vector, bueno, la estructura tipo vector. Entonces, del primer alumno, carnet me dice, no, ahí estamos, 1, 2, 3, es su nombre, entonces aquí, Juan Daniel, por ejemplo. ¿Ya? Juan Daniel. ¿Ya? Su apellido, digamos, Mendoza. No sé qué pasó acá. Vamos a ver un ratito, ya no sé, creo que estoy colgado. Vamos a ejecutar de nuevo. Un alumno, ya, 1, 2, 3. Inge, creo que puso 2 veces nombre en lo de apellido. A ver, vamos a ver. Juan, apellido, en este caso, digamos, Mendoza, Martínez, digamos. ¿Ya? Entonces, ahí el semestre. Entonces, aquí puedo colocar primer semestre, ¿no? Semestre, ahí estamos. Y bueno, y la fecha de nacimiento, que en este caso, digamos, vamos a ver 23, espacio, del 4, espacio, el 2005, así. Ahí está. Bueno, aquí podía aumentar un nombrecito más, ¿no? Juan Daniel Mendoza Martínez, primer semestre. Entonces, así puedo yo, a esto llamo. Los getLine que estamos utilizando, tanto para char y para string, me permite este espaciamiento. Y para introducir este espaciamiento, o puede ser una cadena más establecida, intensa con espacios, pues necesito limpiar el buffer. ¿Con qué? Con el sin ignore. Es que limpia memoria, introduzca, ¿no? Entonces, de esta manera estamos estableciendo ya los datos para 1. Si digo 2, me va a pedir obviamente la segunda persona. Si digo 3, bueno, y vamos estableciendo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entonces, para eso sirve prácticamente. Ahora alguien me dice, pero se puede hacer directo sin, acá no sería semestre, ¿no? Pues yo voy a corregir esto también es concurso. ¿Ya? Acá también debería ser curso, ¿no? Curso, estableciendo un i, punto, el atributo. Se puede, solamente que no nos va a permitir establecer una cadena que tenga espaciamiento, nada más. Porque así se puede, pero me va a permitir semestre, primero, segundo, tercero, cuarto, pero no puedo colgar primer semestre, segundo semestre, tercer semestre, así. Entonces ya no voy a poder hacer una cadena. Hasta ahí, preguntas. Por el momento ninguna, ingeniera. Ya, muy bien. Entonces estamos viendo y complementando también con ustedes ya el manejo de captura de cadena de caracteres, tomando en cuenta cadenas con espaciamiento tanto para el char y como para el string. ¿Sí? Su forma de poder capturar esa información por teclado. Bien, entonces la parte de mostrar prácticamente ya es el listar toda la información que se tiene cargado, ¿ya? Entonces vamos estableciendo y voy a mostrar todo este elemento. Para eso estoy creando un subproceso, un método que me haga todo ese proceso de mostrar el contenido. Entonces vengo acá y digo void, ¿sí? Digo listar, ¿ya? Entonces voy creando ahí. Son subprocesos que me permiten hacer tareas. Para poder hacer estos subprocesos, ¿sí? Yo requiero de generar nuestras variables globales. Y nuestras variables globales se establecen, ¿sí? En la parte superior, debajo del user namespace. Si se fijan, están las variables globales, voy a borrar esta línea, o esta ventana, perdón. Están nuestras variables globales y por debajo vienen los métodos de acuerdo a lo que nosotros estamos creando, ¿sí? Desde la función principal. Esta es la manera de trabajar en programación modular, por si acaso.
creando, ¿sí? Tareas desde el principal y que se ejecuten, ¿sí? Creando obviamente cada módulo, podríamos decir, y en el uso de las estructuras que estaríamos creando. Entonces, esta es la manera de crear métodos para nosotros, ¿sí? Creando métodos prácticamente desde C++. Pero nosotros no llamamos métodos, llamamos subprocesos, ¿sí? Subprocesos que permiten establecer ciertas tareas. Me dicen ahí el segundo grupo, si es que se entiende este concepto de manejo de subprocesos o programación modular, que nosotros también llamamos. ¿Alguna consulta hasta ahí, jóvenes, si es que todo está claro para el segundo grupo? ¿Ya? Porque hemos hecho en forma directa nosotros, hemos trabajado todo dentro del MAIN. Ahora vamos a trabajar mediante asignación de tareas desde el principal para que se ejecuten, en este caso, acciones tales como cargar un vector, listar un vector, pero de tipo estructura sería. Hasta ahí pregunta. Aquí se genera un menú por si acaso. No estamos haciendo con menú, luego después vamos a establecer ahí la parte de menú. Preguntas, jóvenes. Segundo grupo especialmente, me dicen si se comprende este manejo de módulos, o que en este caso ustedes conocen como métodos. Por mi parte sí. ¿Sí? Muy bien. El resto no dice nada, yo creo que sí, ¿no? Si nos responden. Sí, ingeniera, se entiende. Perfecto, muy bien. Entonces, voy a crear el subproceso método listar. Justamente estamos creando acá, ¿ya? Donde prácticamente, pues ahora debo mostrar el contenido de todo lo que se ha cargado. Entonces venimos acá y abrimos un bucle que va a establecer prácticamente el recorrido ya de ahí de 0 los programas analíticos establecemos ahí punto y coma un i menor el tamaño t, esa variable por eso es global, un t más establece, perdón, un i más. Bien, entonces simplemente es mostrar todos los atributos. Ya podemos mostrar en este caso lo necesario, por ejemplo. Ya en este caso podría decir, puedo mostrar tal vez el carnet, podría mostrar el nombre para que se vea y en este caso su edad y los otros atributos no necesariamente. Entonces puedo calcular la edad de la persona en base a su fecha de nacimiento. Entonces su carnet, su nombre nada más y su edad. 3 elementos en este listado. O podría ser también la fecha de nacimiento y al lado que vamos estableciendo su edad. Entonces va a depender qué es lo que quiero en el proceso. Puedo generar un conjunto de listas de acuerdo al requerimiento. Por ahí me dicen simplemente necesito estableciendo nombres con su fecha y su edad, nada más. Es un requerimiento. O quiero información completa, nombre, apellido, de acuerdo a lo que tengo establecido en los atributos, nombre, carnet, apellido, fecha de nacimiento y el semestre. O simplemente decir un listado de yo quiero nombres y en qué semestres están. Entonces, estos elementos se van generando de acuerdo al formato que nos piden. Entonces, de esto puedo listar de acuerdo a los atributos que me soliciten. Entonces, aquí, por ejemplo, yo voy a hacer un listado estableciendo que el requerimiento es, ¿no? En este caso, un listado donde contenga como elemento el nombre. Entonces, digo acá, curso tercero, ¿sí? Ahí, es un vector. Entonces, digo, punto, y bueno, en este caso sería el carnet. Eso me están solicitando. Quiero hacer un espacio que recorra y me haga un pequeño tabulador. Entonces, para eso establezco, sí, un tabuladorcito. Y bueno, ahora el otro atributo, que es nombre simplemente. Por eso para que se vea, ¿no? Puedo, no siempre todo. O sea, por eso, como les digo, depende
qué tipo de listado de toda la información que se ha almacenado, así como cuando generan ustedes bases de datos, qué listados quieren, ordenado por fecha, ordenado solamente que quiero que estos atributos. Entonces, de la misma manera, en estas estructuras nosotros podemos definir listados que nos permitan hacer de acuerdo al requerimiento. En este caso voy a mostrar justamente estableciendo acá el nombre, ¿sí? Que me establezca el nombre. Bien, entonces ahí está su nombre y vamos a sacar, podemos sacar su fecha de nacimiento o podemos sacar la edad directamente. Si yo digo la edad directo, que me muestre carnet, nombre y su edad de la persona, ya, entonces implica que pues tengo que hacer algunas operaciones. Tengo el día, tengo el mes, tengo el año. Entonces el año no tenemos, sería bien agarrar, por ejemplo, datatime.now, así, ¿no ve? Cuando digo datatime.now, agarra la fecha prácticamente del sistema y pues hago operaciones. Entonces, como no tengo ese elemento, ¿sí? Me voy a basar simplemente en la gestión actual, que en este caso sería 2020. Para poder encontrar la edad de una persona, ya sabemos, es a la fecha actual, estableciendo el año de nacimiento. Entonces, si acá yo quiero sacar carnet, nombre y la edad, simplemente establezco acá, voy a hacer primero el espaciamiento, ¿sí? Acá, voy a hacer un tabuladorcito y prácticamente acá voy a hacer esa operación que digo 2020 menos, estableciendo el atributo que tengo prácticamente de curso tercero en la posición 0, en este caso I, ¿no? Punto, y tengo la fecha de nacimiento, punto, y en este caso el year, ¿sí? Entonces me va a hacer la diferencia y me va a mostrar en base obviamente al año. Obviamente alguien dirá, sí, este algoritmo es para el 2020, para el año voy a tener que entrar al código y voy a tener que cambiar 21. Entonces esto se puede solicitar por teclado. Al inicio, cuando empieza prácticamente nuestro algoritmo a solicitar, introduzca año actual, con el objetivo de hacer operaciones internas o para ver prácticamente cuál es el requerimiento que se vaya estableciendo. Entonces venimos ahí y justamente le vamos a hacer un salto de línea, ¿ya? Entonces, estoy mostrando simplemente, ¿sí? Un dato que va estableciendo carnet, nombre y su edad directamente, ¿ya? Entonces voy a ejecutar y después voy a establecer algunos elementos que tenemos acá en un listado. Ustedes saben que necesito cabeceras, necesito etiquetas que me hagan más presentable prácticamente el listado. Entonces vengo acá y esperando que no nos hayamos equivocado con nada. Bien, aquí qué falta, a ver, nos está estableciendo siempre acá, se nos va en algo. Y ya, struct no, ahí a fecha de nacimiento, ¿cómo que está la fecha de nacimiento? FECNA, yo algo más se debió aumentar acá. Ya, vamos a ver cómo que hemos establecido acá. Está bien, tenemos el curso.fec, sí, está bien, es el mismo nombre, hace mucho, ¿no? Que nosotros es el mismo. Ahí tenemos. A veces se nos va el nombre de las variables, ¿no? Entonces estoy mostrando, ¿dónde estamos acá? Que tenemos al CI, tenemos al nombre, tenemos establecido ahí, aquí creo que es nuestro, ¿sí? Nuestro errorcito. Ahí tenemos, sí, está bien, muy bien. Hay que saber establecer bien las variables. Listo. Un solo alumno, ¿sí? Se puede hacer con dos, como les decía, carnet, ya, nombre, ya, apellido, ya, semestre, entonces digo acá primer semestre,
fecha de nacimiento, le vamos a decir un 21/6 de 1999, digamos, ¿sí? ¿Qué edad tendría esta persona según esta fecha, jóvenes? ¿21 años? Tendría 21 años. Ya, entonces, ahí está, ¿no? Entonces su carnet, sí, pero así se ve medio tristón, ¿no? Entonces, bueno, como hago un listado, esto es un listado, lo que ustedes les solicitamos en sus proyectos, me haces listado, porque de nada sirve yo tener un sistema que, bueno, en este caso tengo que dar uso, ¿no? Entonces en la parte superior simplemente estamos el adorno acá, entonces digamos puede ser un listado, aunque ya, bueno, al segundo grupo les voy a enviar un formato de trabajo mediante posicionamiento de pantalla en C++ para que puedan darle el adorno, ¿no? Pero nosotros directo estamos mediante una función que es el Gotox. Entonces listado podemos decir por edades, así, ¿sí? Estableciendo ahí. Entonces, y bueno, aquí vamos colocando sus etiquetas, ya, simplemente, ya, esto es formalismo y cómo presentan ustedes o cómo quiero mostrar la información simplemente. Entonces aquí decimos, sí, venimos acá, carnet, decimos acá, igual de la misma manera, bajo la misma estructura, vamos manejando el salto de línea, ¿no? Entonces digo, acá va a haber un tabulador, luego vamos a tener sus nombres en general, va a haber otro tabulador y vamos a tener justamente la edad. Ahora acá tal vez podríamos establecer un poco más, si es que el nombre es largo, doble tabulador, eso ya va a depender, ¿no? En este caso el formateo prácticamente de los datos. Entonces aquí también decimos un salto de línea, ¿ya? Entonces vamos a agarrar y vamos a establecer acá, ¿ya? Y tenemos ahí un formato. Y al final también pues, podemos inclusive sacar totales. Por ejemplo, puedo sacar el promedio mostrando acá el promedio de edades que tenemos. ¿Sí? ¿Cuánto es el promedio de edad? Podemos sacar en este listado, aparte de que me muestre, que me diga cuál es la mayor edad y cuál es la menor edad de todos mis alumnos, ¿sí? Entonces, aprovechan prácticamente un reporte con datos complementarios acá. Entonces vengo aquí y justamente digo, trabajan solamente con un alumno, voy a colocar un solo nombre, ya sabemos que sí da, digamos, sabemos que funciona para dos, entonces acá primer semestre, ¿sí? Ya la fecha de nacimiento, entonces digo acá 21/6/1998, ¿sí? Ahí está. Entonces, si se fijan, bueno, esto es por la presentación que tenemos, ¿sí? El listado de edades y todo esto. Vamos a ver de qué manera nos está medio desconfigurado ahorita. Ya, vamos a ver dónde hemos colocado todo el listado. Aquí no hemos hecho salto de línea, ya, eso es lo primero que nos está dando como error en NBL, ya, por eso que no hay un salto de línea, aquí tampoco hay un salto de línea, es por saltos de líneas que deberíamos haber establecido, aquí también vamos a, por si acaso, para lo que vamos a requerir un MD. Entonces, para colocar cabeceras, etiquetas que nosotros llamamos para el formato que va a salir, coincidimos prácticamente en la etiqueta y en este caso el campo a salir. Y nos va a salir como que fuese prácticamente un listado, ¿no? Estableciendo prácticamente los datos necesarios. Ahí lo que nos faltaba prácticamente era, ahora vamos a hacer para dos alumnos, ya, 1, 2, 3, vamos a establecer ahí Juan Martínez, ya, semestre primero, solamente voy a poner primero,
Entonces vamos a establecer el primero, 6.999. Segundo, ahí está, el segundo alumno. Ahora ya son dos, ya no es uno solo. ¿Sí? Damos el carnet, el nombre, digamos María. Ya, María está apareciendo acá. Ahora aquí, por ejemplo, puedo utilizar todos los conocimientos que nosotros hemos hecho. Podemos hacer el uso de manejo inclusive de cadena de caracteres, ¿ya? Digamos, bueno, en este caso, Guzmán, ¿ya? Semestre, digamos, según. Puedo clasificar mi listado inclusive por semestre. Puedo decir un listado por semestre que me muestre solamente los de primero, segundo, un menú que me diga prácticamente de qué semestre quiero establecer. ¿Ya? Entonces acá digo 13, 8, 1997, ¿sí? Ahí está. Entonces tengo el listado por edades, donde me diga sus carnets, sus nombres y las edades que tiene, ¿sí? Cada una de estas personas. Entonces puedo clasificar. En el listado simplemente digo, en la carga que he hecho, pues, que me haga el filtro, ¿sí? Ahí va el concepto de filtro. Puedo filtrar por uno de los atributos. Entonces yo digo, puedo establecer prácticamente segundo o tercero, dependiendo prácticamente el requerimiento. Entonces, esa es la manera del manejo prácticamente del listado, en este caso de este elemento. Ahora, a esto puedo complementar, como les decía. Dentro del bucle, dentro del prácticamente el manejo del vectorio, puedo hacer un filtro de manejar y obtener el promedio de edades, estableciendo prácticamente este mismo cálculo. Entonces, para obtener, por ejemplo, el promedio de edades en este listado, obviamente que implica, pues yo voy a establecer y me voy a crear prácticamente una variable que va a ser la suma de edades, ¿no? ¿Sí? Edades. Entonces, ahí establecemos interno, todo va a ser dentro del bucle. ¿Sí? En la que, en este caso, yo voy a sumar, puedo establecer la suma haciendo uso de todo el procedimiento que hemos hecho prácticamente. La suma de edad va a ser igual justamente a la suma de edad más este cálculo que voy a hacer, porque aquí justamente hago el cálculo. Entonces, esta fórmula puedo aplicar directamente para cada uno de ellos. O tal vez después independientemente haber creado en otra variable también. Entonces yo tengo que hacer más el cálculo de todo eso, ¿sí? Estoy copiando aquí y si gusto entre paréntesis porque ahí está haciendo la parte de la diferencia. Entonces cada edad voy haciendo la sumatoria en una variable, ¿sí? Entonces va a sumar en todo lo que es el bucle, va a ser, es como que suma de todo un elemento que va estableciendo en el atributo del año. Entonces, terminado prácticamente este elemento, entonces aquí muestro y puedo obtener el promedio, que implica, pues ahí va por eso el concepto en este tipo de estructuras, sacando el promedio de edades, ¿ya? Entonces, el promedio de edades va basándose prácticamente acá, el promedio de edades que va a ser igual a esa sumatoria de las edades que he establecido, ¿sí? Dividido entre la cantidad prácticamente de elementos que he definido para la carga, que en este caso para nosotros va a ser un T. Y ahí voy mostrando, obviamente, muy aparte va saliendo, me dice code, el promedio de edad, puedo encontrar el mayor o el menor, ¿sí? El promedio de edad, en este caso, es, y establecemos ahí justamente pues, la variable que hemos encontrado. Entonces, yo voy a complementar algunos elementos que van a refrescar prácticamente en el manejo, porque es similar, por si acaso, manejando como vector esta estructura, hacemos un repaso en el manejo de vectores. ¿Ya? Entonces, este código hasta aquí voy a mandar en este momento en un documento. ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? No quiero quitarles, tal vez están con clases, tal vez alguna consulta, jóvenes. Por mi parte, ninguna, ingeniero. Muy bien. ¿El resto?
Bien, entonces, esperando que se esté complementando ya en el proceso de manejo del tipo de estructura. Este es un tipo de variable que almacena prácticamente información, diferentes tipos de datos. O sea, cómo voy manejando, cómo se ha ido variando prácticamente el almacenar. Por ejemplo, les decía, desde bucles, cuando ya han empezado a manejar bucles, ya han manejado un conjunto de datos. Solamente que estos datos, pues, no se almacenaban y no podía tener acceso. Ahí vamos a otra estructura, vectores, se almacena en matrices, ¿sí? Este es otro tipo, solamente que seguimos manejando como parte estática, ¿sí? Bien, entonces les paso este código, espero que hayan marcado asistencia, no sé cómo esté el acceso a la asistencia, vamos a ir ya, lo que les dije, por favor, es que tienen que marcar su asistencia ustedes, ¿ya? Y yo voy solucionando, estableciendo prácticamente los pequeños errores de acceso que tienen ustedes a la plataforma, o sea, los retrasos, por si acaso, ¿ya? Si tienen alguna pregunta más, el día miércoles complemento en su operación que se puede hacer con este tipo de estructuras, preparando ya un documento que me permita, por ejemplo, hacer un listado ordenado por nombre, ordenado por, sí, entonces ya puedo manejar ese concepto. Y por eso es que yo les decía, en sus proyectos yo voy incluyendo eso. Quiero que me manejen listados ordenados por, ordenado de acuerdo al requerimiento, entonces se va enlazando prácticamente con la materia, porque aquí manejamos ahora en base a la información generada, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo generar? Diferentes listados, diferentes informes que puedo generar. ¿Ya? Bueno, creo que se nos ha caído la página, si se fijan en la pantalla, pues no tenemos acceso. Yo voy a acceder y voy a revisar, no se preocupen. ¿Ya? Si hay uno de ustedes que tal vez no ha marcado o no les ha dejado entrar al aula, miren, yo no puedo acceder también, pues me avisan, no se preocupen, estamos con esto de la asistencia y no tener acceso a la plataforma está increíblemente. Ya, entonces, que tengan buen día, nos vemos el día miércoles complementando estos conceptos, un poco de paciencia para el primer grupo, que es un refuerzo, es un reforzamiento a lo que hemos avanzado. ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? Solo respecto a la asistencia, a mí tampoco me funciona. ¿Me lo podía poner, por favor? Estuve desde temprano en el Zoom. Ya, un favorcito, a mi personal, mándenme todas las personas que no han logrado, póngame asistencia, y yo voy a agarrar mi WhatsApp y voy a subir, cuando logre subir también. Miren, yo no puedo entrar. No puedo entrar, yo también sufro, pero igual. Listo, dije, gracias. Entonces, hasta el día miércoles, que les vaya muy bien. Ingeniera. Dígame, ¿cómo estás? Una consulta, quería ver si nos puede pasar la lista para ver quiénes van a hacer los ejercicios impares y pares del práctico de estructura. Muy bien, hoy día enseguida hago una captura en cuanto tenga yo prácticamente la lista, ingresando. Estoy armando también, inclusive voy a armar mi propia lista, porque aquí nos da medio que no es estructurado, y les paso así una captura de todo lo que implica el número correlativo, por favor. ¿Ya? Hoy mismo les paso. Está bien, ingeniera, gracias. Muchas gracias, chicos, que tengan buen día, se cuidan mucho. Hasta luego. Hasta luego, ingeniera, muchas gracias. Una pregunta, Dígame, estoy aquí. Una pregunta. Estaba viendo la plataforma y había una tarea que decía de algoritmos para el miércoles. ¿Eso hay que subirlo? Creo que para ustedes, ¿qué tarea era? ¿Me pueden hacer recuerdo, Mauricio? Juan Mauricio. Era de los algoritmos descendentes y descendentes, algo por ese recuerdo. Aplicación de algoritmos. Yo me acuerdo que la tarea que tenemos, en el caso de ustedes, es estructuras. Tenemos, a ver, o me hacen recuerdo. Esa tarea. Emanuel, dime. Esa tarea de la que estaba hablando
de la que está hablando mi compañero, yo creo que fue la semana pasada, le hice una pregunta. ¿Se acuerda que usted me llamó para decirme que esa tarea no había que hacerla, creo? Sí, bueno. Era la de aplicación. Sí, había que hacer la parte de aplicación, exacto. No la tienen que hacer. Si es esa la que me estás diciendo, aplicación, no la van a hacer. Porque, bueno, era ya establecida para otro hito. Entonces, yo lo que tengo, digamos, establecido la tarea es estructuras. Ya cadena de caracteres para el otro grupo. Estamos con cadena de caracteres, estructuras. Luego, bueno, en este caso, bueno, el miércoles ya les doy clases. Solamente serían esas 3 tareas ahorita. Y bueno, si un extra que les dije que subiera, tal vez, pero no me acuerdo, voy a subir a la plataforma. Pero esa que tú me dices, no la tienen que hacer. Ya, voy a tratar de eliminarlo esa tarea. Voy a tratar hoy mismo de eliminar para que no se confunda. Hoy mismo elimino esa tarea. Pero no, ¿qué tareas tenemos que hacer? La parte de, en el caso para el segundo grupo, tienen que hacer para el segundo grupo cadena de caracteres y estructuras. Para el segundo grupo. En cambio, el primero simplemente va a basarse ya 2 elementos les falta al primer grupo. Su proyecto de encriptado, ¿sí? Y en este caso, estructuras. Ahora, yo tengo una falencia justamente ahí con ambos grupos. El día miércoles les voy a hablar de esa falencia que tengo y bueno, vamos a definir una tarea común, ¿ya? Por favor. Entonces, pero denme tiempo hasta el miércoles porque hasta en las tareas me estoy organizando de tal manera que estén nivelados ambos. Ya, entonces, el primer grupo es la parte de encriptado y presentación de estructuras. El segundo, cadena de caracteres y estructuras. Hasta ahí, ¿alguna consulta? Entonces, ingeniera, la práctica de clases que tenemos, esa no hay que hacerla, porque en la plataforma nos salió una más que es de clases, si no me equivoco. Teníamos alguna tarea de clases, creo, a ver, háganme recuerdo, para ustedes era, pero tenemos una tarea de clases. Bueno, que hemos asignado ese día. Ustedes me hacen esto, les dije, y bueno, era tarea de clases. Entonces, ¿cuál era esa tarea? No sé, creo que tenían que hacer el menú, algo así, ¿me pueden hacer recuerdo? Como que ahora he variado en la secuencia de tareas. ¿Qué tenían que subir ahí ustedes? ¿Me podrían decir, por favor? María. Bueno, ingeniera, lo que vi en la plataforma, tenemos la práctica de clases. El asunto es que no tienen, a lo que me salía no tienen ni los enunciados y eso teníamos en duda con mis compañeros. Ya, no les he dado alguna tarea de clases y bueno, por eso he creado y les dejé, bueno, entonces voy a borrar esa tarea también. Me voy a organizar ahora recién. Me he desorganizado un poco tratando de establecer con los otros. Entonces simplemente voy a dejar en plataforma ya la tarea de cadena, en este caso para ustedes, el encriptado de datos y la parte de estructuras. Para el otro grupo voy a establecer lo que es cadena y estructuras. Entonces, esa tarea enseguida, apenas acceda, voy a borrar también esa tarea. Entonces, nos quedaríamos con esa Está bien, ingeniera, porque está con el nombre de procesual clase del 23 de septiembre del 2020. Ese es el nombre que está en esa práctica, ingeniera. Sí, me acuerdo que les he dado algo, pero ya ahora se me fue, se ha borrado. O sea, se ha hecho un, como se dice, mi disco se ha borrado. Entonces voy a borrar esa tarea. Y entonces voy a reorganizarme con las tareas que voy asignando, ¿ya? Entonces es que también va a ser desnivelado. Ahora asignaré tareas de tal manera que cada uno puedan entregar de acuerdo a lo que vamos planificando. Bien, que tengan buen día. Se cuidan mucho, jóvenes. Se cuidan. Dime. Una consulta. Dime. Los que hicimos la encriptación en Windows Form, ¿cómo hay que enviarlo? Disculpe, capturas y el código. No, en código. Ahí sí que me mandan en RAR. En RAR. Van a ser en zip o en RAR. Sí. En zip o en RAR. Ya, ingeniero. Exacto, sí. Me imagino que ha debido hacer algo. Sí, voy a tratar de mostrar también un pequeño trabajo desarrollado por sus compañeros
la próxima, porque obviamente ya tenían que entregar, pero con esto, pues yo les estoy lanzando al segundo grupo. Nos ha costado un poquito establecer en conceptos práctica en matrices, solamente que ahora pueden manejar para que les facilite en C# también manejando Windows Form. Ya, entonces nos vemos el día miércoles jóvenes, con algún elemento más que me voy a organizar todo en la plataforma. No puedo acceder yo también, hay momentos que no puedo acceder. Bien, que les vaya muy bien, jóvenes. Espero que sea provechosa y de retroalimentación esta clase. Que les vaya muy bien. Hasta luego, jóvenes. Se cuidan mucho. Muchas gracias. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Que les vaya muy bien.